Marido humilla a su esposa, besa a su cuñada frente a ella, pero su suegro llega justo a tiempo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Nos encanta leerlos. La mañana era clara, sin una sola nube sobre el cielo de Guanajuato. La plaza del templo estaba adornada con flores blancas y un leve aroma a gardenia flotaba en el aire. Isabela sostenía su ramo con las manos temblorosas, pero su sonrisa era firme. Miraba el altar como quien ve un nuevo comienzo, con la esperanza clavada en el pecho y los ojos húmedos de emoción. Fernando la esperaba de pie, con su traje perfectamente ajustado, el cabello peinado con cuidado y una sonrisa que parecía sincera. Era el día de su boda. Los invitados se pusieron de pie mientras ella avanzaba del brazo de su padre, don Aurelio, un hombre de rostro severo, pero mirada cálida. Aunque su expresión era contenida por dentro, lo invadía una mezcla de orgullo y melancolía. Su pequeña se le iba. Ya no sería solo su hija, sería la esposa de otro hombre. El peso de ese pensamiento le apretaba el corazón, pero decidió guardárselo. Hoy era un día de felicidad. Regina, la hermana menor de Isabela, observaba desde la primera fila. Vestida con un elegante vestido verde esmeralda, aplaudía discretamente, aunque su mirada viajaba con demasiada frecuencia hacia Fernando. Nadie lo notó, o al menos eso parecía. «Estás hermosa, hija», susurró don Aurelio antes de entregarla al altar. «Gracias, papá», respondió ella con voz temblorosa, al borde del llanto por la emoción. La ceremonia fue sencilla, como Isabela la había soñado. No quería una boda de revista, solo un momento íntimo con las personas que amaba. Cuando Fernando le colocó el anillo, ella sintió que el mundo entero se detenía. Él le sonrió, tomó su rostro entre las manos y susurró algo que solo ella escuchó. «Te prometo que nunca te voy a fallar». Isabela cerró los ojos. En ese instante, le creyó. Los primeros meses fueron como una canción suave. Se mudaron a una casa en las afueras, rodeada de árboles y con un pequeño jardín que ella empezó a cuidar con dedicación. Cada mañana se despertaban juntos, desayunaban en la terraza y hablaban de planes futuros, viajes, hijos, una perrita llamada Mora. Fernando trabajaba en una empresa constructora de su familia y aunque tenía días ocupados, siempre encontraba tiempo para ella. Al principio, Regina los visitaba con frecuencia. A pesar de la diferencia de 3 años, siempre habían sido muy unidas. Jugaban de niñas en el jardín de la casa de don Aurelio, compartían secretos, ropa y hasta libros. Pero desde la boda, algo se había enfriado. Regina llegaba sonriente, pero sus abrazos duraban menos. Sus palabras eran más medidas. Cuando Isabela le preguntaba si pasaba algo, ella solo negaba con una sonrisa fingida. «¿Tú crees que Fernando está muy guapo?», le preguntó una noche mientras tomaban café en la cocina. «Claro que sí», respondió Regina con naturalidad forzada. «Es tu esposo. Es normal que lo veas así». «No, no lo digo por eso. Quiero saber si tú lo ves así. Atractivo». «Isa, ¿por qué preguntas eso?», contestó con una risa incómoda. Isabela bajó la mirada. Era una pregunta inocente, o eso quería creer. A veces, Fernando hablaba con Regina y bajaba la voz, o reía de manera diferente, pero se decía a sí misma que era solo su imaginación. Una noche, mientras Fernando se duchaba, Isabela tomó su celular para revisar una dirección que él le había enviado por mensaje. Sin querer, lo desbloqueó. Tenía la contraseña desde el inicio de su matrimonio, nunca había sentido necesidad de usarla, y algo la impulsó a revisar sus chats. No encontró nada, ni mensajes sospechosos, ni fotos ocultas. Nada, pero el vacío no se fue. Había algo invisible, como una presencia que no se podía tocar, pero sí sentir. En la casa de don Aurelio, las cosas eran distintas. Él vivía solo desde la muerte de su esposa, doña Marta. Hacía casi 5 años. La tristeza lo había vuelto más serio, más silencioso.
Pero cuando Isabela lo visitaba, algo se encendía en su mirada. Le preparaba su café favorito, le enseñaba las nuevas flores de su jardín y hablaban de todo, menos de Fernando. Nunca le decía que estaba preocupada. Nunca admitía que a veces lloraba sin razón. Quería proteger a su padre de sus dudas. No quería que pensara que se había equivocado al confiarle su hija a ese hombre. Don Aurelio, sin embargo, no era ingenuo. Observaba en silencio y aunque nunca decía nada, su mirada se detenía más tiempo del necesario sobre los gestos de Fernando cuando estaban juntos. Le parecía muy correcto, demasiado perfecto. Los meses pasaron y las cosas comenzaron a cambiar. Fernando llegaba más tarde. A veces evitaba el contacto visual. Cuando Isabela le preguntaba si pasaba algo, él se limitaba a responder con evasivas. Estoy estresado por el trabajo, Isa. No empieces. Solo quiero saber si estás bien. Estoy bien. ¿No puedes confiar en mí? Esa frase la dejó helada. Era como si le hubiera levantado una pared. Desde entonces, dejó de preguntar. Las visitas de Regina se hicieron más frecuentes. Traía vino, charlaban hasta tarde y muchas veces Fernando se unía a las conversaciones. Lo que antes parecía una relación amistosa entre cuñados, empezó a sentirse como otra cosa. Regina reía demasiado fuerte con sus chistes, lo miraba con más atención. Y Fernando ya no se escondía tanto para mirarla. Isabela se aferró a los pequeños detalles, las mañanas donde aún le preparaba café, las veces que le decía «mi amor», aunque sonara mecánico, las flores que le trajo una vez sin razón aparente. Pero cada gesto parecía más hueco, más lejano. En una reunión familiar por el cumpleaños de don Aurelio, Isabela notó que Fernando y Regina habían salido a fumar al patio. Ella los observó por la ventana. Estaban demasiado cerca. Él dijo algo, y ella bajó la mirada con una sonrisa tímida. Fue solo un instante, pero el corazón de Isabela dio un vuelco. Cuando entraron de nuevo, actuaron como si nada, como si no hubiera nada que esconder. Esa noche lloró en silencio. No podía comprobar nada, pero lo sentía, y ese sentimiento se volvió su sombra. Una mañana, don Aurelio fue a visitarla sin previo aviso. La encontró en la cocina, despeinada, sin maquillaje, con una mirada apagada. ¿Estás bien, hija? Claro, papá. Solo fue una noche larga. Te está tratando bien. Ella se quedó en silencio. Quería gritar. Quería decirle que no dormía bien, que sospechaba cosas horribles, que sentía que se estaba perdiendo. Pero solo dijo, sí, papá. No te preocupes. Él asintió, pero supo que mentía. Isabela caminaba por la casa como una invitada. La mujer alegre y creativa que solía ser, ahora apenas hablaba. Se refugió en sus plantas, en su música, en sus libros, pero ya no eran consuelo, solo distracción. En su diario escribió, me estoy convirtiendo en algo que no reconozco. Él ya no me ve y yo ya no sé si quiero que me vea. Me da miedo lo que hay detrás de sus ojos, pero aún así seguía, porque amaba, porque tenía miedo, porque no quería fallar, porque aún no sabía que lo peor estaba por venir. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas del dormitorio, bañando las paredes con un tono cálido y suave. Isabela despertó antes que Fernando, como solía hacer desde que se casaron. Se quedó un momento observando su rostro dormido, intentando leer en su expresión algo que le devolviera tranquilidad. Pero ya no lo encontraba. Donde antes había paz, ahora solo había líneas de tensión en su frente, los labios fruncidos incluso al dormir, y una rigidez en el cuerpo que parecía no relajarse nunca. Se levantó con cuidado para no despertarlo. Caminó descalza hasta la cocina, preparó café y sirvió el desayuno con la misma rutina de siempre. Pero ya nada era igual. Lo supo cuando, al poner el plato frente a él minutos después, Fernando ni siquiera levantó la mirada del celular. Gracias, murmuró, sin emoción, con los ojos clavados en la pantalla. Isabela fingió no notarlo. Se sentó frente a él, removiendo su taza con lentitud,
Cada gesto que hacía parecía más una costumbre que un acto de amor. Era como seguir el guión de una obra que había perdido sentido. «¿Cómo dormiste?», intentó con voz serena. Fernando no respondió de inmediato. Soltó un suspiro, dejó el celular a un lado y se encogió de hombros. «Lo normal». Isabela asintió. No insistió. Había aprendido que cualquier intento de conversación era recibido con monosílabos o silencios tensos. Días atrás le había preguntado si quería hablar de algo, si había algún problema en el trabajo, en su familia, con ella. Él solo negó con la cabeza. La miró con fastidio y dijo: «No todo gira en torno a ti, Isa». Ese comentario aún la perseguía por las noches. Los días siguientes estuvieron marcados por el mismo patrón. Fernando salía temprano, regresaba tarde y cada vez hablaba menos. Isabela intentaba mantener la casa impecable, preparar su comida favorita. Incluso se había arreglado más de una vez solo para esperarlo con buena cara. Pero sus esfuerzos no parecían importar. Las respuestas de él eran cada vez más frías. Una tarde, mientras estaban en la sala viendo una serie que solían disfrutar juntos, Fernando soltó una risa sarcástica ante una escena romántica. «¡Qué cursilerías!, ¿no?», dijo, sin mirar a Isabela. «Puras babosadas que no existen». Ella lo miró de reojo. Algo en su tono la lastimó. Era como si ridiculizara algo que para ella todavía significaba mucho. Lo que no sabía era que, en el fondo, él estaba hablando también de ellos. «¿Antes no te molestaban esas cosas?», preguntó con cuidado. Fernando se encogió de hombros. «La gente cambia. Ese fue el principio de algo más oscuro. Lo que antes eran indiferencias comenzaron a transformarse en comentarios pasivo-agresivos. Isabela preparaba la cena con esmero y él decía que la comida estaba comible. Si ella intentaba contarle algo de su día, él contestaba con un ajá que cerraba toda posibilidad de diálogo. Y cuando hablaban de cosas serias, Fernando se levantaba, tomaba las llaves y salía sin explicación. Isabela, sin embargo, seguía intentando justificarlo todo. Se decía a sí misma que era el estrés, el trabajo, quizá alguna preocupación que él no sabía cómo compartir. Pensaba que, si aguantaba un poco más, si era paciente, todo volvería a ser como antes. Pero en el fondo, algo en ella ya comenzaba a quebrarse. La presencia de Regina se volvió más constante. A veces llegaba sin avisar, con cualquier pretexto, un libro que quería devolver, una receta nueva que quería compartir, incluso un collar que había encontrado y pensó que le gustaría a Isabela. La relación entre ambas seguía siendo cordial, pero había una incomodidad latente que ninguna mencionaba. Una noche, Fernando propuso que invitaran a Regina a cenar. «Hace mucho que no convivimos bien los tres», dijo, mientras hojeaba una revista. Isabela parpadeó, sorprendida por el repentino interés. «Sí, puede ser. ¿Te gustaría que la invite este viernes?». Fernando asintió sin darle mucha importancia. El viernes llegó y Regina se presentó con una botella de vino caro y una sonrisa amplia. Traía un vestido negro sencillo pero elegante y el cabello suelto. Isabela notó que Fernando se detuvo unos segundos más de lo necesario al verla entrar. Lo ignoró. La cena transcurrió entre risas y anécdotas del pasado. Regina era encantadora, como siempre, pero lo que a Isabela comenzó a incomodarle fue el modo en que Fernando la miraba. No era descarado, pero tampoco era inocente. Sus bromas iban dirigidas más hacia ella que hacia su propia esposa, y cuando hablaban de algún recuerdo compartido, sus miradas parecían complicidades privadas. En un momento, Isabela se levantó para traer más pan de la cocina. Al volver, los encontró riendo por algo que ella no había escuchado. Regina se cubría la boca con la mano, y Fernando la miraba como quien disfruta de un secreto. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela tratando de sonar casual. «Nada», respondió Fernando rápidamente. «Solo estábamos recordando una tontería de la prepa». Pero Isabela no recordaba que Fernando y Regina se conocieran desde entonces.
Esa noche, mientras recogía los platos, notó que Fernando y Regina estaban en la terraza fumando. Ella observó desde la ventana. No estaban tan cerca como para escandalizarse, pero había una tensión en el aire, algo que no podía definir. Se obligó a mirar hacia otro lado. Los días siguientes, el comportamiento de Fernando fue aún más errático. Una tarde, cuando Isabela quiso abrazarlo al llegar del trabajo, él la apartó con delicadeza, pero con frialdad. «Estoy cansado, Isa. No tengo cabeza para tus cariñitos». Ella no dijo nada, solo bajó los brazos, como quien acepta la derrota. En otra ocasión, durante una discusión por su falta de atención, Fernando la miró fijamente y le dijo con una voz que nunca antes había usado con ella: «Tal vez el problema es que tú ya no me inspiras lo mismo». Isabela sintió que el alma se le caía al suelo. No lloró, no gritó, se quedó en silencio. Guardó esas palabras como quien guarda una puñalada. Esa noche durmieron en la misma cama, pero a años de distancia. Poco a poco, los detalles se acumularon. Fernando comenzó a cuidar más su apariencia sin decirle por qué. Revisaba su celular más seguido, con una sonrisa en los labios que desaparecía cuando ella entraba a la habitación. Incluso, en una ocasión, Isabela escuchó cómo colgaba una llamada abruptamente apenas la oyó subir las escaleras. Ella comenzó a dudar de sí misma. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si solo eran ideas suyas? Pero todo en su interior gritaba que algo no estaba bien. Una tarde, revisando la ropa para lavar, encontró una servilleta arrugada en el bolsillo del pantalón de Fernando. No tenía número, ni nombre, solo un corazón dibujado con tinta negra. Era infantil, casi ridículo, pero su mensaje era claro. Isabela no dijo nada. Guardó la servilleta en el cajón de su mesita de noche y se sentó a llorar en el baño, en silencio, con la puerta cerrada, como había aprendido a hacerlo en las últimas semanas. Fernando ya no era el hombre con el que se había casado. O tal vez siempre había sido así, y ella no quiso verlo. Pero lo peor de todo era que, a pesar del dolor, una parte de ella seguía esperándolo. Seguía deseando que todo volviera a ser como antes, que Fernando la viera de nuevo, que la tocara como antes, que la amara como antes. Pero él ya no estaba ahí, y quizás, solo quizás, nunca más volvería. La tarde estaba cargada de un calor sofocante cuando Isabela bajó del coche con las bolsas del supermercado. Había insistido en hacer las compras ella sola, aunque Fernando se había ofrecido más por compromiso que por interés real. Al entrar a la casa, lo encontró en la sala, con el ventilador directo hacia él y el celular en la mano, riendo por algo que aparecía en la pantalla. «¿Podrías ayudarme con esto?», preguntó, aguantando el peso de las bolsas con una sonrisa forzada. Fernando levantó la vista y al verla, arqueó una ceja. «¿Tú sola no puedes?», contestó, sin molestarse en levantarse. «Pensé que eras fuerte, Isa». Ella no respondió. Caminó a la cocina y comenzó a guardar las cosas en silencio. El eco de su risa siguió retumbando desde la sala. Aquel tipo de comentario se había vuelto común. Ya no era una relación fría. Era una guerra silenciosa, donde las armas eran palabras disfrazadas de bromas y miradas llenas de desdén. Isabela solía responder al principio, intentar defenderse, pero se dio cuenta de que cada palabra suya era recibida con burla o desprecio. Aprendió a callar, a fingir, a seguir. Ese mismo sábado por la noche tenían una cena en casa de unos amigos de Fernando. Isabela eligió un vestido lila que a él antes le encantaba. Se peinó con esmero, se maquilló con discreción. Quería verse bien, quería recuperar algo de lo que habían perdido, pero cuando Fernando la vio, soltó una risa seca. «¿Te vas a ir así?», ella frunció el ceño. «¿Así cómo? No sé, ese vestido ya se te ve raro, como que no te favorece. ¿No tienes algo más moderno?». Isabela apretó los dientes, bajó la mirada, asintió lentamente y volvió a subir a cambiarse. Eligió otro vestido, negro, más sobrio. No dijo nada,
No lloró. Se aplicó perfume, se puso los aretes que le regaló su padre y bajó con una sonrisa rota, pero visible. Durante la cena Fernando estuvo animado. Hablaba con todos, reía fuerte, contaba anécdotas que la dejaban fuera. Isabela intentó integrarse, pero cada vez que decía algo, él la interrumpía con un comentario sarcástico o una corrección innecesaria. ¿Se acuerdan del viaje a la playa?, dijo ella en algún momento, intentando sumarse a la conversación. ¿Tú fuiste?, respondió Fernando con una sonrisa maliciosa. Yo pensé que eras una planta decorativa. Estabas tan callada todo el tiempo. Las carcajadas fueron instantáneas. Nadie pareció notar el rubor de vergüenza en las mejillas de Isabela. Nadie dijo nada, ni siquiera los que antes la habían tratado con cariño. Todos siguieron comiendo, bebiendo, riendo. Ella solo bajó la cabeza, jugando con la servilleta entre los dedos. En el coche, de regreso a casa, el silencio era pesado. Fernando puso música, tarareaba, como si no hubiera pasado nada, como si humillarla fuera parte del entretenimiento. Isabela no dijo una palabra. En los días siguientes, los desprecios comenzaron a ser más públicos. En el supermercado, Fernando hacía comentarios sobre su forma de vestir. En reuniones familiares, le quitaba la palabra con frases como «mejor déjalo, no es tu tema». En casa, la ignoraba abiertamente. Si ella hablaba, él subía el volumen de la televisión. Una tarde, en casa de don Aurelio, mientras tomaban café en el patio trasero, Isabela intentó acercarse a Regina. Estaban solas. El padre había salido un momento y Fernando aún no llegaba. ¿Te pasa algo, Regina? Te siento, no sé, rara conmigo. La hermana fingió sorpresa. ¿Conmigo? ¿Por qué dices eso? No sé, siento que me evitas. Regina se quedó en silencio unos segundos. Luego forzó una sonrisa. Es tu imaginación, Isa. Yo estoy bien. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Parecían huidizos, nerviosos. Isabela pensó en preguntar algo más, pero se contuvo. Había aprendido que a veces forzar las respuestas solo alejaba más la verdad. Cuando Fernando llegó, Regina cambió. Su postura se tensó, su voz se volvió más aguda. Isabela observó en silencio cómo él se acercaba y la saludaba con un beso en la mejilla más largo de lo normal. Nadie lo notó, o nadie quiso notarlo. La incomodidad se volvió parte de su día a día. Ya no solo era el desprecio de Fernando, sino el creciente silencio de su entorno. Era como si todos hubieran firmado un pacto implícito de no ver, no opinar, no intervenir. En otra comida familiar, Regina intentó evitar sentarse junto a Fernando, pero él insistió con una sonrisa. «Vamos, Regina, no muerdo, a menos que tú quieras». Todos rieron. Isabela apretó el tenedor con fuerza. Nadie dijo nada. Su padre se limitó a mirarla con el ceño fruncido, como si algo le incomodara, pero no dijo palabra. Esa noche, en la cocina de su casa, Isabela tomó una copa de vino y se sentó en el suelo. Lloró sin hacer ruido. Las lágrimas caían sin pausa mientras el vino se quedaba intacto. Se preguntaba en qué momento había dejado de ser una mujer amada para convertirse en una figura invisible. Y lo peor era que, en el fondo, sentía que algo más grave estaba por venir. Había detalles que no cuadraban. Fernando salía más seguido y siempre tenía excusas vagas. Un proyecto nuevo, una reunión tardía, problemas con el proveedor. Cada vez regresaba más tarde, más perfumado. Isabela dejó de preguntarle. Ya sabía que las respuestas eran huecas. Empezó a revisar su ropa buscando señales. A veces encontraba marcas de labial muy tenues en las camisas o recibos de restaurantes que ella no conocía, pero no tenía pruebas concretas, nada que pudiera confrontar sin quedar como una paranoica. Una noche escuchó a Fernando hablar por teléfono desde el estudio. No entendía lo que decía, pero el tono era bajo, íntimo, distinto al que usaba con ella. Al entrar sin avisar, él colgó de inmediato. ¿Con quién hablabas? Con nadie.
Ahora también tengo que darte explicaciones por cada llamada. Solo pregunté... Pues no preguntes tanto, Isabela. No eres mi carcelera. Ella sintió una punzada en el estómago. Se quedó de pie, en la puerta, observando cómo él se acomodaba en la silla como si nada hubiera pasado. Pasaron los días y los comentarios hirientes se hicieron más constantes. Una vez, en un restaurante con amigos, Isabela intentó contar una anécdota de su infancia y Fernando la interrumpió a mitad de frase. «Ay, Isa, ya, por favor. Nadie quiere oír historias aburridas de cuando te caíste en una alberca. Cuéntale eso a tus plantas». Las risas otra vez, y otra vez, el silencio cómplice de todos. La noche en que tocó fondo, Fernando llegó a casa pasadas las 2 de la mañana. Isabela lo esperó despierta. Cuando lo confrontó, él soltó una carcajada. «¿Tú quién eres para reclamarme? Si ni siquiera puedes mantener una conversación interesante». Ese comentario fue más que una herida, fue una sentencia. Esa madrugada, Isabela se encerró en el baño. Abrió el grifo de la regadera y se sentó en el suelo, con el agua cayendo sobre ella. Lloró hasta quedarse vacía. Al día siguiente, despertó con los ojos hinchados y una decisión que aún no entendía del todo. Tenía que encontrar pruebas, no solo para enfrentar a Fernando, sino para convencerse a sí misma de que no estaba loca, que lo que sentía era real, que había algo más oscuro detrás de esos silencios, y que ella ya no podía ignorarlo más. La casa de don Aurelio se llenó de voces, risas y el aroma de comida recién hecha desde temprano. Era domingo, día de reunión familiar, y aunque el ambiente parecía relajado, bajo la superficie se percibía algo que no terminaba de encajar. Isabela se había esmerado en ayudar a preparar la comida, horneó un pastel, puso la mesa con sus mejores manteles y arregló el jardín trasero donde se serviría la cena. Lo hizo todo con la sonrisa cortada, con la mirada ausente, con un nudo en la garganta que llevaba días sin deshacerse. Fernando había estado de buen humor desde la mañana, más hablador que de costumbre, incluso coqueto. Se acercó a ella en la cocina y la abrazó por detrás, algo que no hacía desde hacía meses. Isabela se tensó al sentirlo confundida. «Te ves bien hoy», susurró en su oído, pero sus palabras no calaron. Ella no respondió, no podía. Había algo en ese gesto, en ese tono de voz, que no le sonaba sincero. Era como si jugara un papel frente a una cámara invisible, como si supiera que tenía que fingir. Poco a poco comenzaron a llegar los invitados, tíos, primos, amigos cercanos y, por supuesto, Regina. Llegó vestida con un conjunto elegante y discreto, pero con ese aire que siempre la hacía destacar. Su sonrisa era suave, pero no alcanzaba a sus ojos. Saludó a todos con abrazos cordiales y al ver a Isabela, se acercó con afecto contenido. «¿Cómo estás, Isa?» «Bien, lo de siempre», respondió con la voz cansada. No hubo más palabras entre ellas, solo un cruce de miradas que decía demasiado y nada al mismo tiempo. La comida avanzó entre charlas superficiales. Fernando estaba en su elemento. Contaba historias, hacía reír a los demás, alzaba su copa con entusiasmo. Se mostraba atento con todos, incluso con Isabela, a quien servía vino. Le preguntaba si quería más carne, le sonreía como si nada, pero sus ojos viajaban con frecuencia hacia Regina, y no eran miradas inocentes. Regina evitaba el contacto visual con él lo más que podía, pero su cuerpo hablaba distinto. Cada vez que Fernando se dirigía a ella, se tocaba el cabello, bajaba la mirada, se reía nerviosa. Isabela los observaba en silencio, con el estómago revuelto. Sabía que algo se cocinaba desde hacía tiempo. Hoy, por fin, lo vería estallar. Don Aurelio aún no llegaba. Había tenido un contratiempo en el rancho y había avisado que llegaría un poco tarde. Todos lo esperaban para el brindis y mientras tanto, la cena se desenvolvía como cualquier otra. Pero el ambiente estaba espeso, pesado.
como si todos estuvieran fingiendo más de lo que debían. Isabela se levantó para recoger los platos. Caminó entre los invitados con pasos lentos, sintiendo que la respiración le costaba más. Al pasar junto a Fernando, él le tocó la cintura sin mirarla. Ella se estremeció. Esa caricia ya no la reconfortaba, la ofendía. En la cocina dejó los platos en el fregadero, respiró hondo, se mojó la cara y se miró al espejo pequeño junto al refrigerador. Lo que vio fue a una mujer agotada, los ojos rojos, las ojeras marcadas, el maquillaje deslavado. Se obligó a volver. Cuando regresó al jardín, algo había cambiado. Fernando estaba de pie, junto a Regina, hablando en voz baja. Isabela no logró escuchar lo que decían, pero la expresión de su hermana era de incomodidad evidente. Se alejaba, pero Fernando avanzaba hacia ella, acortando la distancia. Los invitados charlaban entre sí, sin prestar atención. Algunos reían, otros sacaban fotos. Nadie parecía notar la tensión entre ellos. Isabela se quedó inmóvil en el umbral de la terraza, sosteniendo una bandeja vacía. Sintió que su pecho se encogía, que el aire se volvía espeso. Y entonces pasó. Fernando tomó a Regina por la cintura, con una mano firme, y la besó. No fue un beso de saludo, ni uno robado. Fue un beso largo, intenso, lleno de una pasión que nunca había mostrado con Isabela frente a nadie. Regina se quedó congelada al principio, con los ojos abiertos, pero luego, apenas por un segundo, cerró los párpados, como si se abandonara a ese momento. Después, lo empujó con fuerza. «¿Estás loco?», susurró, temblando. Pero ya era tarde. Varios lo habían visto. Isabela también, y don Aurelio, que justo en ese momento había llegado, lo vio desde la entrada principal, con la caja de vino en la mano y una expresión que se volvió piedra. El silencio que se hizo fue absoluto, como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Todos miraron hacia Fernando, algunos taparon sus bocas, otros fingieron no haber visto. Pero nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra. Isabela seguía en la misma posición, con la bandeja entre las manos, como una estatua. El corazón le retumbaba en los oídos, sentía calor en el rostro, un temblor en las piernas, pero no podía moverse, no podía hablar, no podía respirar. Fernando, al ver a su suegro en la entrada, soltó a Regina de inmediato. Intentó recomponerse, se pasó la mano por el cabello, como si eso pudiera arreglar algo. «Don Aurelio, no es lo que parece», balbuceó. El viejo dejó la caja en el suelo con fuerza, sin decir nada. Caminó directo hacia él, lento pero firme. Todos se apartaron. Isabela por fin reaccionó. Dejó caer la bandeja con un estruendo metálico y soltó un gemido seco, más animal que humano. «¿No es lo que parece?», dijo don Aurelio, con la voz cargada de una furia helada. «¿Así tratas a mi hija? ¿Así deshonras a esta familia?». Fernando intentó hablar, pero no alcanzó. Don Aurelio le dio un puñetazo en la mandíbula que lo hizo caer hacia atrás, golpeando una de las sillas del jardín. El sonido fue seco. Todos gritaron. Regina se llevó las manos a la boca llorando. Isabela no se movía, solo miraba el suelo, como si no pudiera aceptar lo que acababa de ver, como si su cuerpo aún no le respondiera. «¡Lárgate de aquí!», gritó don Aurelio con el rostro desencajado. «No quiero volver a verte cerca de mi hija». Fernando, tirado en el suelo, se tocó la boca sangrante. Miró a Isabela con una expresión ambigua. No era de arrepentimiento, era una mezcla de rabia y desprecio. «Ella se lo buscó», dijo en voz baja, apenas audible, y con eso se levantó, sacudiéndose la ropa, y salió de la casa como si nada, como si no hubiera destruido todo a su paso. Regina se quedó paralizada. Nadie la tocó, nadie la defendió, nadie la consoló. Solo Isabela la miró, pero no con odio, no con dolor. La miró como quien mira una traición confirmada, como quien ve la última pieza de un rompecabezas caer en su lugar. Don Aurelio fue hacia su hija, le tocó el rostro con ternura.
Vámonos de aquí, Isa. Ella lo miró por fin. Sus ojos estaban vacíos, como si todo se hubiera ido con ese beso. Ya no tengo a dónde ir, papá. Y se desmayó en sus brazos. Los días posteriores a la humillación fueron un pozo sin fondo. Isabela no regresó a su casa, permaneció en la habitación donde creció, en casa de su padre, sin salir, sin hablar, sin comer más que lo justo para seguir respirando. Las cortinas permanecieron cerradas, el celular apagado y el espejo del tocador cubierto con una manta que don Aurelio colocó cuando la escuchó llorar por no poder verse sin odiarse. Regina no volvió a aparecer, Fernando tampoco. Pero el silencio no significaba paz. Era solo la calma antes de una tormenta que venía gestándose desde mucho antes que Isabela pudiera imaginar. Don Aurelio no dijo nada durante los primeros días. No preguntó, no presionó, no lanzó juicios. Se limitó a estar. Llevaba café caliente por las mañanas, sopa por las tardes y colocaba un vaso de leche tibia en la mesita por las noches. A veces, se sentaba del otro lado de la puerta cerrada y le contaba cómo estaban las plantas del jardín. O le leía en voz alta fragmentos de libros que ella solía amar. Isabela lo escuchaba en silencio. No lloraba, no respondía, pero su corazón lo sentía cerca. Ese amor de padre era su única cuerda. Hasta que un día, don Aurelio se levantó más temprano de lo habitual. Se afeitó con precisión, sacó del closet su viejo traje de lino gris y se puso la corbata de nudo doble que no usaba desde el funeral de su esposa. Desayunó solo, en silencio, y luego salió sin decir a dónde iba. Isabela, aún envuelta en su luto, se asomó por la ventana cuando escuchó el motor de la camioneta alejarse. Algo en su interior se removió. No era solo preocupación, era intuición, una advertencia muda que le gritaba que su padre no regresaría igual. Don Aurelio condujo hasta las afueras del pueblo, donde estaba la residencia de la familia de la Vega, la familia de Fernando. Una casa de grandes bardas, con cámaras en cada esquina, repleta de lujos antiguos, de esos que se heredaban con orgullo, pero también con secretos. Lo recibió el portero, un hombre que lo conocía de años. Don Aurelio, vengo a ver a Fernando, dijo con firmeza. No voy a tocar la bocina, solo avísale. El hombre tragó saliva y asintió, con el nerviosismo reflejado en el sudor que le recorría la frente. Fernando apareció 20 minutos después, vestido con ropa deportiva, como si el mundo no se le hubiera caído encima días antes. Caminó con las manos en los bolsillos, esa sonrisa de superioridad pegada al rostro. Mire nada más. ¿Qué honor me hace, suegro? Don Aurelio no respondió, solo lo miró. Un silencio largo se impuso entre ambos. Luego, sin pedir permiso, entró por la reja principal y caminó rumbo al patio trasero. ¿Qué está haciendo, viejo?, preguntó Fernando, siguiéndolo con el ceño fruncido. Esta no es su casa. No, dijo don Aurelio, deteniéndose en medio del jardín. Pero tú tampoco eres parte de mi familia. Fernando lo miró con burla. Ya no, eso seguro. Tu hija lo dejó claro. Don Aurelio respiró hondo, cerró los puños. Quiero saber qué estás buscando. ¿Por qué humillaste a Isabela? ¿Qué te pasa con Regina? Fernando soltó una carcajada. Vienes a pedirme explicaciones de lo que pasa entre adultos, Aurelio. ¿De verdad crees que esta historia es tan simple como me enamoré de la hermana? Don Aurelio dio un paso hacia él. No estoy aquí por chismes. Estoy aquí porque si tú, Fernando, no te apartas, si no desapareces de nuestras vidas, te voy a sacar yo mismo, aunque tenga que ensuciarme las manos. Fernando lo miró fijamente, y por primera vez, la sonrisa se desdibujó. Algo en los ojos de don Aurelio lo descolocó. ¿De verdad te vas a poner así, después de todo lo que nuestras familias han compartido? ¿Compartido? ¿Te refieres a la deuda que tu padre tenía conmigo? ¿O a los favores que les hice cuando la tuya estaba metida hasta el cuello en problemas legales? Fernando se tensó. El aire cambió. La fachada de cordialidad se resquebrajó. Tú hiciste un trato con mi padre, Aurelio, un trato de hombres.
Le salvaste el pellejo, sí, pero no fue gratis, lo sabemos todos. Y ese trato se cumplió. Yo jamás mezclé a mi hija en eso. Jamás permití que entrara en ese basurero. Fernando sonrió con amargura. ¿Estás seguro? Don Aurelio sintió que el corazón le golpeaba el pecho. La mirada de Fernando era venenosa. ¿Sabías que tu esposa, Marta, también estaba en ese trato? El silencio fue absoluto. Una nube tapó el sol, y por un segundo el mundo pareció detenerse. «No metas a mi esposa en esto», dijo don Aurelio con voz de trueno. Ella sabía. Sabía que la boda de Isabela conmigo no fue un accidente. Mi padre y tú lo hablaron, lo planearon. Fue la forma de sellar la deuda. Isabela era parte del trato. ¿O ya lo olvidaste? Don Aurelio retrocedió un paso, el rostro pálido, la boca entreabierta. Tú estás mintiendo. Fernando sacó de su bolsillo una hoja doblada. Era una copia de un documento viejo, una carta. Don Aurelio la tomó con manos temblorosas. Reconoció la letra. Era suya, fechada años atrás. En ella se comprometía a una alianza entre ambas familias, unirnos por sangre, por lealtad, por deuda. El mundo se le vino encima. Nunca pensé que llegaría a cumplirse. Fue antes de que Marta enfermara, antes de que tú nacieras siquiera, murmuró. Fue una estupidez de jóvenes, pues se cumplió y tu hija pagó el precio. Don Aurelio apretó la carta con rabia. Caminó hacia Fernando con los ojos ardiendo. No tienes derecho, no tenías derecho a usarla así. Tenía el derecho que tú me diste. Fue entonces cuando don Aurelio lo golpeó. Esta vez no fue un puñetazo de furia, sino uno de desgarro. Fernando cayó de nuevo, pero no se levantó enseguida. Escupió sangre, se limpió con la manga y rió. Puedes seguir golpeándome, pero no puedes borrar lo que hiciste. Don Aurelio lo miró desde arriba. Sus manos temblaban. Me equivoqué, pero tú elegiste hacer de esa equivocación una crueldad. Yo no elegí nada, dijo Fernando, poniéndose de pie con esfuerzo. Yo solo cumplí lo que se me encomendó, y después me divertí. Don Aurelio retrocedió. Lo miró con una mezcla de asco y culpa. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Esa noche, al volver a casa, encontró a Isabela sentada en la cocina, con los ojos más claros de lo que los había visto en días. Lo miró. Él tenía el rostro tenso, los puños marcados, los ojos rotos. ¿Fuiste a verlo?, preguntó. Él asintió. ¿Qué te dijo? Don Aurelio se sentó frente a ella. Tomó sus manos con las suyas y con una voz quebrada le contó todo. Las deudas, el pacto, la carta, la traición involuntaria. Isabela lo escuchó sin parpadear. No lloró, no gritó, solo dejó que cada palabra entrara hasta el fondo. Entonces, nunca fui elegida por amor. No, hija, no fue así, pero yo fui moneda de cambio. Don Aurelio bajó la mirada. No lo sabía todo, pero sí tenía sospechas, y me quedé callado, y eso me hace cómplice. Isabela se levantó con calma. Caminó hasta la ventana. Abrió las cortinas por primera vez en días. Afuera, el sol caía sobre las bugambilias que crecían sin pedir permiso. Ya no me duele, papá. Ahora solo quiero saber quién soy, sin ellos, sin ti, sin Fernando, sin esta historia. Don Aurelio no respondió, solo la miró, y por primera vez en años comprendió que su hija ya no era una niña. Isabela cerró la ventana, respiró profundo y se preparó para enfrentar la verdad completa, aunque doliera, aunque la dejara sola, aunque no quedara nada más por descubrir, porque a veces la justicia no viene en forma de castigo, a veces es solo la libertad de saber y sobrevivirla. La decisión fue tomada en silencio, no hubo anuncio dramático ni discusiones a gritos. Isabela empacó lentamente, doblando cada prenda como si al hacerlo pudiera desdoblar su dolor. Su cuarto en casa de don Aurelio se había vuelto una caja de sombras, y la idea de irse a otra ciudad era como un hilo de aire fresco en un lugar donde ya no se podía respirar. Don Aurelio tenía un amigo en Querétaro,
un viejo conocido de los tiempos del ejército que le ofreció una casa modesta en un barrio tranquilo. No era un lugar lujoso, pero era suficiente para empezar de nuevo. La idea era desaparecer, al menos por un tiempo, dejar que las aguas se calmaran, alejarse de Fernando y de la historia manchada que ahora cargaban como una herencia maldita. Pero salir no era tan sencillo. La mañana en que planeaban partir, un agente judicial llegó a la casa con una orden de restricción. Isabela no entendía al principio. El documento decía que ella no podía sacar pertenencias del domicilio conyugal sin previa autorización legal. Un abogado, al parecer contratado por Fernando, la acusaba de intento de despojo y fuga con bienes de valor sentimental y económico. Don Aurelio casi estalló. «¡Esto es una bajeza!», gritó al leer el documento. El agente solo se encogió de hombros. «Yo solo cumplo con mi deber, señor. Si la señora quiere salir, puede hacerlo, pero sin nada que haya sido adquirido durante el matrimonio. Ni ropa, ni joyas, ni documentos. Eso es una locura. Está firmado por un juez». Isabela miró las maletas. No había nada de valor para nadie más que para ella. Un suéter que su madre le había tejido, un libro con anotaciones, cartas guardadas desde la adolescencia. Todo, según Fernando, adquirido durante el matrimonio. Todo confiscado. «Déjelo», dijo ella con voz baja. «No vale la pena». Salieron con lo puesto. Don Aurelio furioso, mascando insultos. Isabela en silencio, sosteniendo una pequeña mochila con papeles básicos y un cepillo de dientes. Al llegar a Querétaro, fueron recibidos con calidez. El amigo de don Aurelio, el coronel retirado Mendoza, era un hombre severo pero justo. Les ofreció una habitación en su casa mientras se arreglaban las escrituras del pequeño departamento donde Isabela podría vivir sola. Parecía el inicio de algo, una semilla. Pero Fernando no iba a permitir que se marchara así de fácil. Los días en Querétaro comenzaron tranquilos. Isabela caminaba por la colonia, visitaba la tiendita de la esquina, se sentaba en el parque con un café. Empezó a dormir mejor, a soñar incluso. Había mañanas en que despertaba creyendo que todo había sido un mal recuerdo. Pero esa calma fue un espejismo. Una semana después, recibió una notificación electrónica en el correo. Fernando había solicitado una disolución anticipada de sociedad conyugal, exigiendo indemnización por daños morales y abandono de hogar. «Está loco», dijo don Aurelio, leyendo los archivos. «Esto es acoso disfrazado de legalidad». «¿Y sabe lo que hace?», respondió Isabela. «Tiene dinero, tiene contactos. Sabe que puede desgastarme hasta que me canse». Lo que más dolía no era el proceso en sí, sino la frialdad con la que lo llevaba. Cada palabra en los documentos era una puñalada, desleal, ingrata, inestable, como si fuera ella la culpable de todo, como si no hubiera sido él quien rompió el pacto, quien la convirtió en un objeto, quien besó a su hermana como quien aplasta una flor frente a su dueño. Isabela pensó en Regina. Desde la noche de la humillación no había tenido contacto con ella, ni un mensaje, ni una disculpa, nada. Pero una tarde, caminando por el centro de Querétaro, vio su rostro en una banca frente a un restaurante. Regina la esperaba. Estaba delgada, ojerosa, nerviosa. Se levantó al verla. «Isa, por favor, no te vayas sin escucharme». Isabela no respondió. Se sentó en la banca. Quería escucharla. Necesitaba entender. No sé cómo pasó. No lo planeé. Lo juro. Fue él. Siempre fue él. Me buscaba, me hablaba, me decía cosas. Yo traté de alejarme. Y ese beso también fue su culpa. Regina bajó la mirada. La voz le tembló. «No te estoy pidiendo perdón. No espero que me perdones. Solo quería decirte que estoy atrapada». Isabela la miró con frialdad. «Nadie está atrapado con alguien como Fernando. Estás ahí porque quieres o porque te conviene. No entiendes», susurró Regina. «Él me amenaza, me chantajea, tiene mensajes míos, fotos, cosas que podrían arruinarme.
Y si me voy, si me alejo, va a usarlas. Contra mí, contra ti, contra papá. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Contra papá? ¿Por qué él? Regina guardó silencio, pero sus ojos dijeron más que cualquier palabra. Esa noche, Isabela se encerró en el baño del cuarto prestado. Lloró en silencio. No por Fernando, ni siquiera por Regina. Lloró porque entendía que su historia no era solo una historia de desamor. Era una red, una trampa cuidadosamente tejida, y ella era solo una pieza más. Don Aurelio intentó conseguir un abogado local, pero los que aceptaban el caso se retiraban poco después, por razones personales. Uno confesó que Fernando había hablado con su bufete, otro que tenía miedo de represalias. Isabela lo entendía. Fernando tenía poder, dinero y un apellido con peso. La siguiente jugada llegó 2 semanas después. Un correo electrónico del banco notificaba que su cuenta personal había sido congelada por solicitud judicial. El motivo: uso indebido de fondos compartidos, una mentira más, pero legalmente sustentada. «Nos está asfixiando», dijo don Aurelio. «Poco a poco, como las serpientes. No es solo venganza», murmuró Isabela. «Es control. Le gusta saber que todavía puede tocarme, aunque esté lejos». Las noches volvieron a ser largas. Isabela empezó a recibir llamadas de números desconocidos. Al contestar, no había nadie del otro lado, o se escuchaban risas. Una madrugada, alguien lanzó piedras contra la reja de la casa del coronel Mendoza. No robaron nada, solo hicieron ruido. Y luego, un mensaje. En su buzón, una carta sin remitente. Dentro, una foto. Ella y su madre, en el jardín, años atrás. Detrás de la imagen, una nota escrita con tinta negra. «Las flores no crecen donde hay podredumbre. Regresa antes de que sea tarde». Don Aurelio quiso denunciar, pero la policía local no quiso levantar acta. «No hay amenazas claras», dijeron. «No hay delito». Isabela entendió que estaba sola, que su apellido ya no la protegía, que su historia no era un caso aislado, era un patrón. Y ella, otra mujer quebrada por un hombre que sabía jugar con las leyes, con los nombres, con los silencios. La ciudad, que al principio parecía una promesa, se convirtió en otra cárcel, pero esta vez sin barrotes visibles, solo muros hechos de miedo, papeles y poder. Y aunque Isabela seguía respirando, ya no sabía si eso contaba como estar viva. La lluvia comenzó a caer justo antes del amanecer, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Isabela no había dormido. Llevaba horas sentada frente a la ventana, observando cómo la noche se disolvía lentamente en una paleta de grises. El reloj marcaba las 5:18 de la mañana cuando escuchó el golpe seco en la puerta principal. No fue un golpe fuerte, fue medido, intencionado. Don Aurelio bajó a abrir, descalzo y con la camisa arrugada. Al abrir la puerta, lo recibió una ráfaga de viento frío y un sobre manila colocado cuidadosamente en el umbral. No había nadie, ningún ruido, solo el susurro de la lluvia y el olor a tierra mojada. Dentro del sobre había fotografías, imágenes impresas en papel brillante. Una tras otra mostraban a don Aurelio entrando a oficinas gubernamentales, saludando a ciertos funcionarios, saliendo de restaurantes con personas cuyo pasado él prefería olvidar. La última imagen era de él entregando un sobre a un hombre en el estacionamiento de un hotel. Todo estaba fechado, todo cuidadosamente documentado. Junto a las fotos, una nota escrita a mano. «¿Hasta dónde estás dispuesto a exponer a tu hija?». Don Aurelio subió de nuevo, con las manos temblorosas. Dejó el sobre la mesa del comedor, se sirvió un trago de tequila sin importar la hora y se sentó. No hizo ruido. No despertó a Isabela. Sabía lo que significaba ese mensaje. Fernando le estaba advirtiendo: sigue empujando y esto se va a volver público. Y si tú caes, ella también. Ese mismo día le llegó una carta a Isabela, un citatorio judicial
para presentarse ante un juez por una demanda civil de difamación. Fernando la acusaba de haber arruinado su reputación, de haberlo acusado falsamente de violencia psicológica sin pruebas. La audiencia sería en Ciudad de México y debía presentarse con un abogado. No tenía uno. Don Aurelio intentó conseguir representación legal por medio de su viejo amigo el coronel Mendoza, pero nadie quería tomar el caso. Fernando ya había puesto manos en todos los despachos importantes. Algunos abogados respondían con evasivas. Otros simplemente decían: «Lo sentimos, es un caso delicado». Esa noche, Isabela se encerró en el baño. Se sentó en el suelo y comenzó a arrancarse mechones de cabello. No lloraba, no gritaba, solo se miraba en el espejo, incapaz de reconocerse. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, su expresión vacía. El temblor en sus manos ya no desaparecía, ni siquiera cuando dormía, si es que aún se podía llamar dormir a esas breves horas de inconsciencia llenas de pesadillas y sudor frío. Don Aurelio, al verla salir con un mechón de cabello en la mano, comprendió que su hija se estaba quebrando. Intentó convencerla de dejar todo, de irse a otro país, de cambiar de identidad si era necesario. «Podemos empezar de nuevo, mija, tú y yo, en donde sea, en donde nadie nos encuentre». Isabela lo miró sin expresión. «No puedes escapar de alguien que controla todo, papá. No se trata de correr, se trata de que ya no tengo fuerza para seguir». Don Aurelio tomó sus manos. «No digas eso. Yo te fallé, pero no voy a dejar que te hundas». Esa misma semana viajó a la Ciudad de México. Se reunió con un hombre que le debía un favor antiguo, un periodista de investigación. Le entregó una carpeta con pruebas, copias de los chantajes, nombres de los contactos de Fernando en el poder, documentos filtrados. Le pidió que lo hiciera público, pero el periodista, con el rostro tenso, le dio una noticia que lo dejó sin aire. «La familia de la Vega financia la campaña del nuevo candidato a gobernador. Si yo publico esto, no solo me cierro las puertas de todos los medios, me destruyen, a mí, a mi esposa, a mis hijos. Ya lo intenté una vez y casi no lo cuento». Don Aurelio entendió que la justicia ya no vivía en ese país y que si quería hacer algo, tendría que hacerlo con sus propias manos. El 12 de septiembre, a las 3:41 de la madrugada, irrumpió en la casa de Fernando. Entró por el patio trasero con una llave que él mismo había conseguido años atrás durante una visita. Lo encontró dormido en el sofá, solo, con una copa a medio terminar en la mesa de centro. Caminó con sigilo, sacó el revólver que llevaba oculto desde su juventud y apuntó, pero no disparó. Fernando abrió los ojos justo en ese instante. Se quedó inmóvil. «¿Qué vas a hacer, viejo?», murmuró. «¿Matarme? Eso no va a cambiar nada». Don Aurelio bajó el arma. «No, no te voy a dar ese gusto, pero voy a dejar una trampa, y cuando caigas quiero que te acuerdes de este momento». Fernando rió con desprecio. «¿Y cuál trampa, abuelo? ¿Crees que puedes ganarme?». «No, pero ya sembré la semilla. Ya lo verás». 3 días después, don Aurelio sufrió un accidente automovilístico en la carretera de regreso a Querétaro. Su camioneta fue encontrada volcada en un barranco. Los peritos dijeron que había sido el clima, que perdió el control. Pero el coronel Mendoza, al reconocer el cuerpo, supo que no había sido un accidente. Isabela fue notificada por la policía local. Cayó de rodillas al escuchar la noticia. El único hombre que había luchado por ella con todo lo que tenía ya no estaba. Durante el velorio hubo pocos asistentes. La familia estaba rota, los conocidos tenían miedo y algunos simplemente no quisieron involucrarse. Isabela se mantuvo de pie todo el tiempo, con los ojos secos, sin permitir que nadie la tocara. Cuando terminó la ceremonia, se acercó al féretro cerrado y colocó sobre él una fotografía de ella, su padre y su madre en el jardín. «Gracias por ser el único que me creyó», susurró. Esa noche volvió a casa del coronel. No dijo una palabra.
no comió, no durmió. Solo se sentó frente a una libreta en blanco y comenzó a escribir. Era una carta, no una carta de despedida. Era un testimonio. Describía todo lo que había vivido, lo que Fernando había hecho, los documentos, los chantajes, los silencios cómplices. Nombró a todos los involucrados, a cada funcionario, cada juez, cada abogado que le cerró la puerta. Incluyó las fechas, los lugares, los rostros, y cuando terminó, sintió algo que no había sentido en semanas: claridad. Envió la carta a 3 periodistas, a un medio extranjero y a una organización internacional de derechos humanos. Sabía que quizá no pasaría nada. Sabía que podrían ignorarla. Pero ya no se trataba de ganar. Se trataba de dejar un rastro. La mañana siguiente empacó una mochila, ropa ligera, una identificación falsa que el coronel le había conseguido, dinero en efectivo. Tomó un camión rumbo al norte, sin decir adiós, sin mirar atrás. Pero al llegar a la terminal de autobuses, notó algo extraño. 2 hombres en traje observaban desde una camioneta negra. Uno de ellos hablaba por celular. El otro la miraba directo. Isabela no lo conocía, pero algo en su postura le hizo entender. La estaban esperando. Volvió sobre sus pasos. Entró al baño. Cambió de ropa. Salió por una salida lateral. Caminó rápido entre los puestos del tianguis cercano. Llegó a una calle vacía y tomó un taxi sin decir a dónde iba. El chofer no preguntó. Solo la miró por el espejo y encendió la radio. Isabela se recargó en el asiento y cerró los ojos. Estaba cansada, vacía y por primera vez sin un plan. Solo una certeza: si no lograba desaparecer pronto, no quedaría nada de ella. Ni nombre, ni memoria, ni voz. Solo una mujer quebrada, caminando entre las ruinas de una vida que otros decidieron por ella. Las estaciones pasaron sin anuncio. El calendario cambió, pero nadie en el pueblo lo notó con precisión. La casa de don Aurelio fue puesta en venta por el municipio tras meses de abandono. El jardín murió sin que nadie le hablara. Las ventanas se llenaron de polvo y el portón oxidado fue cubierto por ramas secas que crecieron sin permiso. Los vecinos ya no preguntaban, solo bajaban la mirada al pasar. Fernando siguió construyendo. Su empresa abrió nuevas sedes en Jalisco, en Sonora, incluso en el sur del país. Las fotos de sus eventos aparecían en revistas locales, inauguraciones, galas, cenas con políticos. A su lado, siempre una mujer diferente, nunca Regina. A ella la mantuvo cerca, pero oculta. Se decía que la tenía en una casa en las afueras de San Miguel de Allende, que la mantenía protegida. Nadie sabía con certeza, y nadie quería preguntar demasiado. La versión oficial sobre Isabela fue tan pulida como siniestra. Fernando la difundió con cuidado. Isabela había tenido un colapso nervioso, producto de un historial de inestabilidad emocional que ella misma nunca quiso tratar. Había abandonado su hogar sin avisar, dejando deudas y caos. Fernando, como víctima del abandono, se presentó ante los tribunales con documentos, testimonios, certificados médicos fabricados y hasta una supuesta carta de despedida. El expediente fue cerrado. El caso archivado. Nadie fue buscado. Nadie fue culpado. Solo se firmó el silencio. Regina nunca volvió a pisar la casa familiar. Su ausencia se volvió rutina. Las tías que antes la defendían dejaron de nombrarla. El apellido fue esfumándose de los registros sociales. Quedaron rumores, sí, pero jamás certezas. Se decía que había tenido un aborto, que Fernando la había forzado a internarse en una clínica privada, que la había mandado fuera del país. Cada quien contaba una versión distinta, ninguna confirmada. Años después, en una noche de septiembre, un hombre borracho entró tambaleándose a la cantina de siempre en el pueblo. Era un tipo flaco, con barba descuidada y mirada ida. Se sentó, pidió un mezcal y dijo algo que por un momento heló el ambiente. La vi, les juro que la vi. Fue en un hospital allá por Chiapas. Dicen que no habla, pero que a veces llora sin razón. Una enfermera me dijo que le dicen Isa.
que nadie sabe su nombre completo. Algunos rieron, otros voltearon los ojos. Uno que otro se quedó en silencio. Ya estás viendo cosas, Toño. Seguro era alguien parecida. Esa mujer ya ni existe. No, cabrón. Era ella. Tenía los mismos ojos, vacíos, pero los mismos. Esa noche el comentario pasó como un chisme más. Pero a la mañana siguiente, el rumor ya había cruzado la plaza, llegado a la iglesia y terminado en el mercado. Una señora preguntó a otra si creía que Isabela estuviera viva. La otra solo encogió los hombros. ¿Y si lo está? ¿Para qué remover todo eso? Ya sufrió bastante. En la oficina de registros civiles, un joven pasante encontró una copia vieja del acta de matrimonio entre Isabela y Fernando. Estaba marcada con tinta roja, caso cerrado por incomparecencia. Tomó la hoja, la leyó y la volvió a guardar en la carpeta. Nada de eso le importaba realmente, solo era parte del archivo muerto. En la escuela primaria donde alguna vez Isabela fue maestra suplente, su nombre seguía en un mural de exalumnos destacados. Nadie lo borró, pero nadie lo mencionaba. Cuando una niña pequeña preguntó quién era esa señora de la foto, su maestra solo respondió: alguien que ya no vive aquí. En la ciudad, Fernando había comenzado una nueva campaña para postularse como diputado local. Su imagen se limpiaba cada año, con donaciones, con eventos caritativos, con discursos llenos de frases ensayadas. En una entrevista televisiva, le preguntaron por su exesposa. Él bajó la mirada, frunció el ceño y respondió con un aire trágico: desgraciadamente, Isabela tenía muchas heridas internas. Intenté ayudarla, pero no quiso dejarse. A veces, el amor no basta. La conductora le sonrió con lástima. El público aplaudió. Y el video se viralizó con comentarios que lo llamaban un hombre valiente que logró salir adelante después de una tragedia. Regina, desde la sombra de su encierro, vio esa entrevista. Rompió la pantalla del celular contra la pared. Lloró por horas, pero no dijo nada. Ya no tenía fuerza para hablar, ni amigas a quien contarle, ni familia a la que volver. En un rincón de un hospital psiquiátrico al sur del país, una mujer se sentaba todos los días frente a una ventana enrejada. No hablaba, no respondía a estímulos, pero cada tarde, cuando el sol caía, murmuraba una palabra que nadie entendía claramente. A veces parecía decir papá, a veces jardín. Una enfermera joven le llevaba flores de plástico. Ella las tomaba, las acariciaba con los dedos y luego las soltaba como si quemaran. No tenía registros, nadie la había reclamado. No tenía visitas, su expediente solo decía: paciente ingresada sin identificación, presunta fuga de un entorno de violencia, diagnóstico, trastorno de estrés postraumático severo con disociación. El nombre escrito en una pulsera de tela, cosida en su bata, decía simplemente: Isabel. Pasaron más años. El mural de la escuela fue renovado. Su foto fue reemplazada por la de una nueva generación. La casa de don Aurelio fue demolida para construir un complejo habitacional. Nadie mencionó que ahí vivió una mujer que intentó amar sin condiciones. Nadie dijo que fue traicionada, silenciada, sepultada por el sistema y por su propia sangre. Fernando fue electo. Regina desapareció del radar y el mundo siguió girando. La historia de Isabela quedó enterrada en la memoria de unos pocos que prefirieron callar, porque en el pueblo se aprendió que la justicia no es para todos y que a veces los que más gritan son los primeros en hacer que el silencio se imponga. Nadie fue a buscarla, nadie preguntó de nuevo, y así su nombre se volvió eco, y el eco se desvaneció. La vida, a veces, no premia al justo ni castiga al culpable. A veces, simplemente guarda silencio, y ese silencio puede doler más que cualquier grito. La historia de Isabela no es solo una tragedia familiar ni una cadena de traiciones. Es un retrato crudo de un sistema que muchas veces protege al más fuerte y castiga al que ya está roto.
Pero incluso en medio de tanta oscuridad, hay algo que no puede apagarse por completo: la dignidad. Isabela fue una mujer que amó con todo el corazón. Creyó, como muchos lo hacen, que el amor era suficiente, que el compromiso, la entrega, el esfuerzo diario por construir un hogar bastaban para recibir respeto a cambio. Pero la vida le mostró lo contrario. Le mostró que hay personas que usan el amor como una herramienta de control, que hay relaciones que se disfrazan de cariño y esconden cadenas invisibles. Desde el inicio, ella eligió confiar. Eligió ver lo mejor en alguien que poco a poco le fue arrancando su brillo, su voz, su voluntad. El abuso no siempre comienza con gritos o golpes. A veces empieza con una mirada de desprecio, con una burla, con un silencio largo que pesa más que cualquier palabra. Isabela fue desapareciendo de a poco. Primero en su casa, luego frente a su familia, hasta que ni ella misma se reconocía en el espejo. Y aún así, intentó levantarse, intentó escapar, intentó rehacerse, y aunque no lo logró del todo, aunque el sistema le dio la espalda, su lucha no fue en vano, porque cada paso que dio fue un acto de resistencia, cada lágrima que no mostró fue una forma de seguir, cada día que respiró sin rendirse fue una victoria silenciosa. El mundo no siempre reconoce a los valientes. A veces los esconde, los juzga, los olvida, pero los verdaderos actos de valor no siempre tienen aplausos. A veces ocurren en lo íntimo, en la decisión de levantarse de la cama cuando todo parece perdido, en escribir una carta que nadie puede garantizar que será leída, en tomar un taxi con el corazón latiendo fuerte, sin saber si será el último intento. La historia de Isabela también nos habla de los pactos invisibles que se hacen en las sombras. Pactos entre familias, entre poderosos, entre aquellos que creen que todo se puede comprar. Y nos recuerda que muchas veces las mujeres pagan con su cuerpo, su mente, su alma, las decisiones que otros toman por ellas. El matrimonio arreglado, disfrazado de amor, fue su primera condena. La traición de su hermana, su segunda. El abandono de quienes sabían la verdad y no hicieron nada fue la estocada final. Pero también hay una lección más profunda. No siempre hay justicia. Y esa es quizá la enseñanza más dura de esta historia. No siempre hay redención. No siempre hay un final feliz. No todas las mujeres rotas son rescatadas. Y sin embargo, no dejan de ser valiosas. No dejan de ser dignas. No dejan de merecer que su historia sea contada. Isabela desapareció, sí, pero también dejó una huella. Su historia circuló entre murmullos, sobrevivió en rumores, se filtró entre paredes que se negaban a olvidar. Porque cuando una mujer desaparece en medio del abuso, no se va del todo. Su memoria queda flotando en quienes sí la escucharon, en quienes sí vieron su dolor, en quienes, tal vez, se vean reflejados en ella. Esta historia también debe hacernos mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces hemos callado cuando debimos hablar? ¿Cuántas veces hemos volteado la cara cuando alguien necesitaba ser defendido? ¿Cuántas veces hemos creído en la versión oficial porque era más cómoda que enfrentar la verdad? Don Aurelio fue un padre que cometió errores, pero que, al final, intentó redimirse. Su amor por Isabela no lo salvó, pero lo definió. Él eligió enfrentar al poder, aún sabiendo que eso le costaría caro. Eligió amar a su hija por encima de su orgullo, de sus errores del pasado, y eso, aunque no cambió el final, fue un acto de amor real. De esos que no necesitan palabras, solo acciones. Y Regina representa a quienes caen no por maldad, sino por debilidad, por miedo, por seducción. También ella fue usada, también fue parte de un juego en el que nunca tuvo el control. Pero eligió callar, eligió no buscar el perdón. Su silencio también es una condena, pero desde otro ángulo, uno que no debe ser ignorado, sino comprendido. Porque las víctimas no siempre se comportan como quisiéramos, a veces fallan, a veces hieren también, y eso no las vuelve monstruos, solo las vuelve humanas. Fernando, en cambio,
es el rostro del poder impune, del abuso respaldado por dinero, por influencias, por un sistema que protege al que sabe manipularlo. Su victoria fue aparente, pero está vacía, porque el que destruye a otro para escalar termina cargando con las ruinas. Y aunque la sociedad lo aplauda, aunque los reflectores lo abracen, hay un rincón oscuro que siempre lo acompaña, una parte de él que sabe lo que hizo y que, tarde o temprano, cobrará su precio. La historia de Isabela no tiene un final esperanzador, pero sí tiene una verdad poderosa, aún en el abandono, en la injusticia, en el olvido. La voz de una mujer no puede ser borrada del todo, porque basta con que alguien escuche, basta con que alguien recuerde, basta con que una sola persona diga su nombre con respeto para que su existencia vuelva a tener eco, que esta historia sirva como memoria, como advertencia, como homenaje a todas las Isabelas que fueron silenciadas, pero no vencidas, a las que aún están vivas, aunque no las veamos, a las que se esconden detrás de una sonrisa o detrás de un expediente médico que nadie lee completo, que sirva también como un llamado a creerle a las mujeres, a no ignorar los signos, a defender aun cuando no sea cómodo, porque la verdadera justicia no llega sola, se construye con valentía, con empatía, con memoria. Isabela no volvió, pero su historia sí, y está en nuestras manos decidir si la dejamos morir en silencio o si la llevamos con nosotros, para que nunca más otra mujer tenga que desaparecer, para que el mundo empiece a escuchar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.